Anem ja amb la segona de les entrevistes d'avui. Anem a rebre a Lola Teruel. Ella és professora del campus universitari de Gàndia, professora de la titulació de Turisme i a més és la coordinadora d'unes jornades, s'anomenen Bocados de Cine, jornades molt interessants. Lola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Segunda edición ya después del éxito de la primera, que fue todo un éxito y por eso habéis decidido repetir, ¿no? Sí, pues la verdad es que sí, el año pasado las jornadas tuvieron mucho éxito porque bueno, era la primera vez que se juntaban la gastronomía con el cine, entonces pues solamente por la inquietud y la sorpresa, el interés que suscitó, pues fue una jornada bastante atractiva. Lo que pretendíamos con estas jornadas, y bueno, exactamente lo mismo que queremos hacer con esta segunda edición, que seguramente será mejor, porque el primer año pues siempre salen algunas cosas que se pueden mejorar, pero vamos, la idea sobre todo es acercar a los estudiantes y al público en general la cultura gastronómica, turística y cinematográfica a través de pequeños escenarios de películas, pequeñas obras fílmicas, porque en la primera edición sí que se hizo el visionado en profundidad de cada una de las películas, pero esta vez hemos preferido desgranar la obra, cada película, destacando aquellos apartados en los que se habla de gastronomía, en los que se relaciona con la gastronomía o con los cócteles en función de la temática. Y a partir entonces de la gastronomía que se habla en esa película se desarrolla luego una segunda parte que es probar lo que ofrecen los restaurantes que colaboran, ¿no?, en Bocados de Cine. Efectivamente, esa es sobre todo el interés, porque no solamente es el visionado de las películas y el análisis por parte de un maestro cocinero, pastelero o enólogo, en función de la temática que sea la película, sino que también después la segunda parte consiste en degustar aquellos platos, no todos, pero sí una selección de un menú sobre la película que se acaba de analizar o visionar. Vamos a detallarlo. La primera sesión, que es gratuita, abierta al público en general, toda la jornada de Bocados de Cine, todos los días es abierto al público en general, previa inscripción, ¿verdad? Es abierta al público en general, sí. Se puede apuntar quien quiera, cualquiera. No hace falta ser alumno del campus. No, no hace falta ser alumno del campus. Eso sí, no es gratuito y hay que entonces inscribirse, hay que apuntarse. Sí, efectivamente, hay que inscribirse en la web jornadasbocadosdecine.com. Hemos creado una página web exclusivamente para poder dar información sobre esta actividad y la actividad del año pasado, la edición 2013, para acercar y que la gente pueda tener mayor conocimiento. Y efectivamente hay muchos precios distintos. La novedad de este año es que las sesiones, hay 5 sesiones, la primera es gratuita, que consistirá en una mesa redonda en la que participarán profesionales y profesores, tanto del mundo de la gastronomía como turísticos, como profesores de comunicación audiovisual, porque en el campus de Gandía, además de turismo, también tenemos comunicación audiovisual y expertos en cine. Y bueno, se va a tratar, no quiero desvelar mucho en qué va a consistir, porque sí que me gustaría que pudiera venir mucha gente a acercarse al campus y poder conocerlo de primera mano, pero sí que les adelanto que de los pequeños fragmentos de películas que se van a tratar, que se van a analizar, también se hará una degustación de pequeñas recetas que bueno, correrá a cargo de David Vizcaíno, que es uno de los colaboradores. El año pasado ya nos sorprendió con la primera jornada, con toda dedicada a postres, y esta vez no va a ser solo de postres, también habrán otras recetas y bueno, pues ya os digo, abierta a todo el público. David Vizcaíno, un buenísimo repostero que es de Xeresa, Lola, también. Sí. Además fuera de serie, porque con lo joven que es y ya con el carrerón que lleva, ya vamos, estupendo. Es el primer día, que será el 15 de mayo, después el 22 de mayo la jornada se titula Comer, beber y amar. Comer, beber y amar. Es una película de un director japonés, Ang Lee, si no recuerdo mal. Y bueno, esta película, el componente que tiene está basado en relaciones familiares en las cuales la gastronomía, el sentarse en torno a una mesa y discutir y conocer esos problemas que van surgiendo, tiene muchísima importancia. Es cocina asiática.
La parte del análisis se realizará en el campus de Gandía y después otro de nuestros colaboradores y pionero, como sabéis, es el CDT, la Alquería del Duc, sí. Y bueno, pues este año también igualmente se han brindado todo el equipo de profesores y su director, por supuesto, para participar de nuevo. Entonces la parte de degustación se hará allí, en el CDT, en la Alquería del Duc. El equipo el año pasado fue fantástico porque fueron todos los alumnos los que se volcaron e incluso participaron en la adquisición de los ingredientes, en seleccionar cuáles eran mejor, cuáles no, o sea que participaban muy activamente. Día, Lola, por ejemplo, iremos al campus sí. Y veremos partes de esa peli analizadas por parte del profesional de comunicación audiovisual y después nos iremos todos al CDT. Exactamente. A probar sí. Productos, platos que han elaborado desde el CDT a propósito de la película, no los que vemos en la película. No, sí, se intenta hacer lo más fidedigno, que sean lo más parecido, porque nosotros ahora, durante estos días, nos dedicamos a visualizar las películas para elegir, junto con el maestro cocinero en este caso, saber exactamente cuáles son, y también, por ejemplo, en este caso de la cocina asiática, se trata también de adaptarlo un poco, porque no estamos acostumbrados, ni tampoco tenemos acceso a todas las materias primas que igual se necesitan para la elaboración en profundidad y puramente de esos platos, ¿no? Luego, 29 de mayo, un toque de canela, ¿en qué consistirá? También lo mismo, esa sesión será dirigida por una profesora del campus de Vera, de Purificación García, que es del Departamento de Tecnología de los Alimentos, con los cuales tenemos muy buena sintonía y realizamos muchas actividades con ellos. Y después la parte gastronómica la pondrá el Raconet, de aquí de Gandía, que también pues este año lo ha conocido, ha sabido y ha querido colaborar con nosotros. Cuarta sesión será el 5 de junio, aquí ya cambia un poco porque va de cócteles, sí. Y cócteles de series. Sí, ya no cine. No, ya no cine. Es que hay series que han adquirido una importancia y que son de una calidad que son incluso mejor que muchas películas, claro. Bueno, los expertos cinematográficos están diciendo que las series son la antesala de lo que era el cine en su tiempo, ¿no? Hay series y además que ahora están tan de moda también, todo el mundo somos consumidores de series y bueno, pues quien nos conoce o relaciona a un personaje con una comida o con una bebida. En este caso, en la sesión del 5 de junio, en Cócteles de Serie, está basado en un libro, concretamente de una autora que vendrá a participar en esta sesión, que se llama Mariló García, y su libro es Cócteles fuera de series. Entonces ella ha hecho una recopilación de muchas series y de muchas bebidas, no solamente cócteles, sino también bebidas que se asocian a personajes, pues como por ejemplo, no sé, el Cosmopolitan, el cóctel Cosmopolitan de Sexo en Nueva York, exactamente, sí. O con Carrie Bradshaw, vamos. O con Carrie Bradshaw, exacto, o la cerveza de Homer Simpson, o bueno, otras más, ¿no? Y después también alguien preparará esos cócteles. Sí, exactamente, después se trata de aprender cuáles son los componentes que lleva ese cóctel y cómo se preparan. Entonces, para ello hemos contactado con Iván Talens, que es de la empresa Mesque Barmans, y él se encargará del desarrollo de la sesión de coctelería. Esta me parece también una de las más interesantes, muy porque además aprenderemos cómo se hace cada uno de esos cócteles. Sí. Es una manera también de aproximarnos a este mundo que bueno, pues sí, cada vez hay más cultura, parece que se está propagando un poco más, pero que bueno, de esta manera se ve también desde otro punto de vista. Y después la quinta sesión, el 12 de junio, Fuera de Carta, que además a mí esta peli me encantó, porque es de Cámara, Javier Cámara. Pues sí, efectivamente, esta película también es una de las que hemos elegido. Tengo que decirte que hay veces que no las elegimos nosotros las películas, muchas veces nos llegan sugerencias por parte de los participantes de los años anteriores, tanto profesores como alumnos. A lo largo del año yo he recibido mensajes de algún alumno, oye, incluye esta, que mirad a ver si podéis ponerla, que me ha gustado mucho, o estoy viendo la tele y me mandan un WhatsApp diciéndome, mira esta película que está muy chula, la están haciendo en este momento. O sea que te digo para que veas lo que ha gustado y la implicación por parte de todos, de profesores, alumnos. Veo que en este caso 12 de junio repite, ¿no? Es Manolo Alonso Fuminaya.
Sí, Casa Manolo, que el año pasado fue excelente la interpretación que hizo de la película Ratatouille, y este año pues también, por supuesto, era uno de nuestros embajadores, claro. Repite, también participa, 12 de junio es. 15 de mayo es la primera de las sesiones y después 22, 29 de mayo, 5 de junio y 12 de junio. Hay dos formas de inscribirse, o podemos apuntarnos a todo y hay un precio, o podemos apuntarnos a cada una de las sesiones. Pero a cada una de las sesiones hay que inscribirse ya, o podemos inscribirnos justo antes de cada sesión. No, hay que inscribirse ya. A todo. Sí. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo? Pues para todas las sesiones completas tengo que deciros que quedan pocas plazas, porque tampoco se podía hacer muy amplio para muchísima gente, porque hay que preparar menús y también no se puede abarcar a muchas participantes. Entonces, están ya abierta la inscripción en la página web jornadasbocadosdecine.com, ahí podéis encontrar toda la información y efectivamente hay una posibilidad de participar en todas las sesiones con diferentes precios para personas alumnos, o si no, si están paradas, desempleados, jubilados. Hemos querido recoger pues la mayoría de colectivos y por otra parte las inscripciones por separado. Pues a mí me apetece ir o puedo ir a 2 sesiones. Tengo que decir que el horario es de 12:30 todos los jueves desde el 15 de mayo al 15 de junio, excepto la sesión del 5 de junio, que es por la tarde, es de 19, las de los cócteles, de 19:30 a 22 horas aproximadamente. Entonces, ¿y también, todas son de 12:30? De 12:30 a 4. Hasta después de comer. Sí, porque luego siempre el profesor de cocina y el profesor de cine o de comunicación audiovisual en este caso nos acompañan en la comida también, entonces seguimos hablando sobre lo que se ha tratado. Sí. Qué buena fusión, Lola, yo no sé cómo se os ocurriría esto, pero está fenomenal. Sí, la verdad es que sí, ha sido pues eso, un reto, porque no sabíamos también cómo iba a calar, si iba a gustar o no iba a gustar, y la verdad es que el año pasado pues fue una experiencia muy buena y empiezas a reflexionar y a pensar en diferentes perspectivas de cómo nos influye, cuánto nos influye la gastronomía o la cocina o los escenarios, una cocina donde es el lugar de encuentro, de confesiones, de muchas cosas. O las rutinas gastronómicas. Sí, también. Muy bien, Lola Teruel, gracias por haber venido, por habernoslo contado. Enhorabuena por esta segunda edición de Bocados de Cine, que empieza ya y que nos podemos apuntar en Bocados de Cine, en la web, que se llama, la web era... jornadasbocadosdecine.com. jornadasbocadosdecine.com, ahí tienen toda la información y también hay algunos vídeos muy chulos que hemos ido viendo también, i està guai. Gràcies, Lola Teruel, que vaya muy bien, enhorabuena. Gràcies. Moltíssimes coses sempre organitzen, des del campus universitari de Gandia no paren de fer coses diferents. En esta ocasió uneixen gastronomia i cinema i a més oberta a tot el món. Com ha dit la professora Lola Teruel, es poden apuntar, siguen o no alumnes del campus, i hi ha diversos preus i diverses modalitats per a poder-se inscriure.